En el hombro. ¿Quién la va a dar? Yo, Daniel Villa. ¿Ana Luis? ¿Te llamas o cómo, perdón? Daniel Villa. Daniel Villa. Voy a compartir pantalla. Ok, esperamos que se terminen de conectar tus compañeritos, por favor, y en unos 3, 4 minutitos empezamos la clase, en lo que compartes pantalla. Sí, está bien. Gracias. Ok, si quieres ya podemos iniciar. Daniel, por favor. Sí, está bien. Vamos a hablar hoy de las lesiones en el hombro ocurridas durante la práctica en deportes. Bueno, como introducción, vamos a tener que el hombro va a ser una articulación con mucha movilidad y es susceptible a presentar lesiones en la práctica deportiva debido a su anatomía y a que sus componentes estáticos y dinámicos se llevan al límite funcional y estructural. Bueno, la frecuencia de las lesiones va a depender de la edad del deportista y del nivel de competición. Los deportistas van a poder sufrir lesiones musculares, ligamentarias, capsulares y neurovasculares. El atleta que es lanzador presenta cierto grado de hiperlaxitud de la cápsula anterior y una contractura de la cápsula posterior, las cuales estas son requeridas para efectuar este tipo de movimiento con el brazo por arriba de la cabeza. Las estructuras que podemos encontrar involucradas en estas lesiones van a ser la clavícula, la articulación acromioclavicular, el acromion, el manguito rotador y la articulación glenohumeral, ya con sus estabilizadores dinámicos y estáticos. Es como podemos ver ahí en la imagen. Bueno, en la mayoría de los deportes, los estabilizadores estáticos y dinámicos van a ser los que se encargan de limitar los movimientos. Para realizar un lanzamiento de béisbol se requiere un arco de movimiento de 185 grados de rotación externa, mientras que para realizar
Un saque de tenis es de 175 grados. Bueno, en todos los lanzamientos se requieren fases escalonadas para lograr un óptimo desarrollo, como podemos ver ahí en la imagen, que se consta de diferentes fases. Las patologías que puede presentar un lanzador se clasifican en pinzamiento, inestabilidad del hombro, lesiones del manguito rotador, compresión del nervio supraescapular, el SLAP y lesiones del intervalo rotador. Empezando con la primera, que es la de pinzamiento, vamos a tener que el manguito rotador se comprime y contrae las estructuras anteriores del arco coracoacromial, el tercio anterior del acromio, ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular. Esto comprometiendo así la función del manguito rotador. Desde el punto de vista patológico, hay tres estadios que son descritos por NIR, que son edema e inflamación, fibrosis y tendinosis, y osteofitos y ruptura tendinosa. Ok, ahí en tu imagen señálalos dónde va a estar esta lesión. El, el tercio anterior del acromio, ¿sí se ve? Viene siendo acá, Ujú. y el ligamento coracoacromial es este, que une el coracoides y el acromio. Y ahí se va a insertar. Ujú. Entonces, esa articulación es la que se va a ver dañada, ¿no? Sí. Como tal. Más adelante nos hablas de la clínica o es de todo lo que nos vas a hablar. Solo era el tema es solo sobre generalidades. Ah, ok. Bueno, estos pacientes generalmente van a llegar por un dolor ya crónico de la zona de la clavícula, del hombro más que nada, de la articulación entre la clavícula y el hombro. Y van a tener la mayoría algunos crépitos y va a tener la zona inflamada si es una lesión aguda. Ya en pacientes que tienen el pinzamiento de forma crónica, no van a presentar una inflamación como tal, ni edema, cuando ustedes los exploren. Entonces, ya una de las complicaciones ahí, como tú nos dices, los estadios, es cuando ya el ligamento está fibrótico o hay una tendinitis, hay una inflamación de los tendones que provoca mucho, mucho dolor. Incluso los pacientes no pueden ni siquiera realizar actividades básicas como son el peinarse, el ponerse la ropa, ni, pues, ni actividades, ni pueden o toleran el cargar cosas. Y pues ya al final lo más complicado que puede llegar esta lesión es a que el tendón se sufra una ruptura. Ok, continúa por favor. Sí. Bueno, el pinzamiento puede ser primario o secundario. El primario es cuando hay relación mecánica normal entre el manguito rotador y el arco coracoacromial, que este está relacionado con la edad y el tipo de acromio. Mientras que el secundario es el que se presenta en un atleta que es lanzador, y esto resulta de una inestabilidad glenohumeral que provoca un fenómeno de relativo estrechamiento del espacio subacromial o el escápulo torácico. Y este es el tipo de pinzamiento que se presenta en los deportistas que tienen actividades del brazo por arriba de la cabeza, como son los beisbolistas, los que practican natación, voleibol o tenis.
y el tratamiento pues puede ser conservador o quirúrgico. Ok. ¿El tratamiento conservador en qué consiste? Bueno, generalmente en los tratamientos conservadores vamos a iniciar o vamos a tener tres líneas de manejo. La primera línea de manejo es por analgésicos vía oral que nos ayuden a controlar el dolor, control del dolor y desinflamatorio. Podemos aplicar en estas zonas calor local y analgésicos tópicos que nos ayuden a desinflamar, además del reposo, es muy importante. Eh, Evitar que esto se siga hiperextendiendo hasta que se desinflame. La segunda línea de manejo, también conservadora, siempre es el reposo más los analgésicos vía oral y se puede infiltrar ya corticosteroides directamente en la articulación del hombro. Ya como tercera opción, pues tenemos el plan quirúrgico cuando ninguna de estas dos resultó y ya es como eh, el tratamiento definitivo. Ok, continúa. Vamos a tener el pinzamiento interno, que es aquel en el cual existe un contacto repetitivo o ya sea excesivo de la tubricidad mayor con la parte posterior de la glenoides. Esto se da al abducir y rotar externamente el brazo. Esto lleva a un pinzamiento del lado articular del manguito y del borde posterior superior del labrum. Como consecuencia de esta situación, en la cápsula articular y en el manguito rotador puede presentarse una respuesta inflamatoria secundaria y también puede haber una tendinitis prolongada del manguito rotador, que esta va a provocar una disminución de la eficiencia muscular con pérdida de la estabilidad dinámica. Esto también se puede llevar a que se cree una inestabilidad funcional y que que estén comprometidos los tejidos y se puede llegar a una ruptura parcial del manguito rotador del lado articular. Seguimos con la siguiente, que es la inestabilidad del hombro. Esta puede ser traumática y generalmente se lesiona el labrum anterior y la cápsula. Esta a su vez se divide en anterior y posterior. El anterior es cuando hay caída con el brazo en abducción y rotación externa o una fuerza anterior con el brazo en la misma posición, lo que va a provocar una lesión de Bankart, como se ve en la figura ahí que dice Bankart. Y la posterior es la fuerza anterior a posterior con el hombro en una flexión a 90 grados y existe aducción. Esta se da más en personas que juegan fútbol americano en una posición de bloqueo. Puede ser también adquirida o traumática. La adquirida existe inestabilidad con dolor en lanzadores o con tendinosis del manguito rotador. Y esta es por elongación repetida de los ligamentos del hombro. Mientras que la traumática generalmente es por una cápsula redundante y laxa. Esta a su vez puede ser multidireccional cuando existen luxaciones o subluxaciones sintomáticas en más de una dirección y se refiere al dolor más que la inestabilidad y se debe identificar la dirección principal de la inestabilidad, ya que puede ser primaria anterior, primaria posterior o primaria inferior. También hay que tomar en cuenta el grado de inestabilidad, el tiempo de evolución y la dirección de la inestabilidad.
Las lesiones del manguito rotador, las parciales, van a ser aquellas en las que existe una lesión que no es completa del espesor del tendón y que pueden ser del lado articular, bursal o intratendinosas, o puede haber una combinación de estas. También existe una clasificación en cuanto a la extensión de la lesión y el compromiso del tendón o del porcentaje del, del espesor del tendón, que ya puede ser en porcentajes de 25, 50 y 75%. Y estas lesiones no son aisladas y se encuentran dentro de un espectro, y las causas pueden ser intrínsecas, extrínsecas o ya sea traumáticas. Las lesiones que son completas o totales del manguito rotador, estas son raras y generalmente son traumáticas. Bueno, a diferencia del lanzador de edad, las lesiones completas se pueden clasificar en base al tamaño, como pequeñas si son menor a 1 centímetro cuadrado, medianas si se encuentran en un rango de 1 a 3 centímetros cuadrados, grandes si son de 3 a 5 centímetros cuadrados, o masivas cuando son mayores a 5 centímetros cuadrados. Los pacientes con una lesión completa van a requerir un manejo quirúrgico agresivo, ya que necesitan la integridad del manguito rotador, así como la estabilidad del hombro. Eh, pues estas lesiones son pequeñas en el atleta joven, mientras que en el viejo van a ser más grandes. Mm. Vamos a tener la compresión del nervio supraescapular. Bueno, el nervio subescapular tiene su origen en el tronco superior. Este nervio es mixto, es motor y sensorial, y se dan las raíces C5 y C6 y C6. Y en un 50% puede salir de C4. Este nervio pasa por debajo del ligamento, y generalmente el diagnóstico de esta patología eh, se da por descarte. Este se va a presentar en deportistas con actividades por arriba de la cabeza, como pueden ser personas que practican voleibol, tenis, personas que hagan pesas o que jueguen baloncesto. Y los sitios de compresión del nervio son varios, pero antes de pasar por la espina, si este está comprimido, va a producir una atrofia del supra e infraespinoso, y después de esta produce debilidad o atrofia del infraespinoso. A diferencia de las otras patologías, este se va a dar por la hiperextensión, eh, que se va a dar pero hacia arriba, ¿no? Al alzar los hombros. Y las lesiones se van a dar porque a ese nivel ahí donde nos estás señalando con tu imagen, es donde va a pasar el nervio. Entonces, en los otros era ante caídas, ante golpes, cuando el hombro estaba doblado o cuando el hombro sufría alguna lesión que se pudiera, eh, pues sí, llevar de la parte anterior hacia la parte posterior, como jalar. Y en este caso, las lesiones van a ser cuando el paciente, en este caso estamos hablando de deportistas, hiperextiendan pero hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, eso va a ser diferente solamente se va a cambiar la etiología de esta patología por la posición en la que se va a encontrar el nervio. Muy bien, continúa, por favor. Bueno, el diagnóstico se va a realizar con un buen interrogatorio y un examen físico. En el examen físico, pues puede haber dolor por encima
o a nivel o por debajo de la espina. Además de una resonancia magnética y la electromiografía positiva, la velocidad de conducción disminuida o potenciales de fibrilación. Se puede realizar un bloqueo del nervio supraescapular con anestesia para confirmar el diagnóstico. Y el tratamiento generalmente es conservador, con reposo deportivo, antiinflamatorios, mejorar los arcos de movilidad y fortalecimiento de los estabilizadores del hombro, así como también la reubicación de la escápula. Luego tenemos el SLAP, que es el superior labrum anterior a posterior. Esta es una lesión de la porción superior del labrum en la zona de inserción de la porción larga del bíceps. Se produce con frecuencia en pacientes con actividades deportivas por arriba de la cabeza y generalmente por lesiones por tracción o compresión. Y de acuerdo a su extensión va a haber diferentes clasificaciones, como podemos ver en la imagen de la derecha abajo. Vamos a tener la tipo 1, que es el tipo más común, que esta se presenta en 75% y consiste en el deshilachamiento degenerativo sin desinserción y en ocasiones es un hallazgo eventual y se manejan con desbridamiento. Después tenemos el tipo 2, que en esta se presenta una desinserción del rodete glenoideo y la inserción del bíceps y el manejo es con reinserción anatómica con una o dos anclas. Vamos a tener el tipo 3, que esta es lesión en asa de Balde. El asa de Balde pues es un patrón y esta es con inserción intacta del bíceps y se puede realizar desviridamiento. El tipo 4 es lesión en asa de Balde con extensión a inserción del bíceps y las lesiones menores del 30% se pueden resecar y si son mayores de este porcentaje, en pacientes jóvenes se debe reparar y en pacientes mayores se desbrida y se realiza tenodesis. El diagnóstico por imagen más usado es la resonancia magnética y muchos autores prefieren la artrorresonancia, pero el diagnóstico preciso se hace por artroscopía. Después tenemos las lesiones del intervalo rotador. Esta se trata del espacio entre el supraespinoso y el subescapular. Este espacio va a tener una forma triangular y se va a localizar en la cara anterosuperior de la articulación glenohumeral. Como podemos ver ahí en la imagen, la formación de este triángulo. Y este contiene el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral superior, la cápsula glenohumeral y el tendón del bíceps. El ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral evitan la traslación de la cabeza humeral hacia abajo y hacia atrás. Bueno, las lesiones se pueden, hay una clasificación de Nobuhara e Ikeda. Esto es en base a su fuerza mecánica y ya se van a tener tres tipos. El tipo 1 es contractura con inflamación de intervalo, que esto lleva desde un pinzamiento del manguito rotador hasta una capsulitis adhesiva. Vamos a tener el tipo 2, que es laxo con inestabilidad binumeral, y el tipo 3, que este involucra hasta las estructuras profundas del intervalo. También se pueden clasificar en base a las estructuras que se involucran, ya sea la cápsula del intervalo, ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral superior, la región anterior del supraespinoso
la región superior del subescapular, la cabeza larga del bíceps o una combinación de las lesiones. Bueno, una lesión del intervalo se puede detectar clínicamente por la presencia de un surco, como podemos ver en la imagen, que a esto se le llama un sulcus positivo. Esta maniobra de exploración debe realizarse en ambos brazos y en posición neutra, en abducción y rotación externa de 30 grados, bajo anestesia y para evitar cierres del intervalo innecesarias que puedan terminar con la carrera del paciente, bueno, del atleta. Y eso sería todo de lesiones del hombro. Ok, muy bien. Bueno, en general son padecimientos comunes que no solamente vamos a encontrar en atletas, son más comunes en atletas, pero también pueden presentarse en pacientes normales, ¿no? Que no se dediquen a eso. Generalmente va a implicar mucho a su profesión en, no sé, en personas que impliquen mucha fuerza, también se ve muy común en el caso de las mujeres, en personas que se dediquen a realizar comida, el aseo de la casa, en personas que apoyen en esos trabajos, el tener constantemente o forzar alguna extremidad provoca algún tipo de esta lesión. Lo importante de esto es saber cómo lo vamos a diagnosticar. La mayoría pues es muy importante en la clínica saber valorar si los arcos de movimiento están conservados de los hombros. Si encontramos algo anormal, está indicado que se le realice siempre como primera opción una radiografía, aunque las lesiones no nos va a aportar nada. Entonces, lo que más nos va a ayudar va a ser la resonancia magnética. Ahí vamos a poder observar las lesiones o la inflamación o la falta de continuidad de los tendones y los músculos de la articulación de la clavícula, del hombro, perdón. Es más común en hombres, en algunos grupos de edad. Por ejemplo, nos mencionabas de algunos padecimientos como es el pinzamiento, que es más común, o las lesiones del manguito rotador en personas ya con mayor edad. Eh, pues el tratamiento generalmente va a ser el mismo, son tratamientos iniciando el reposo y el manejo del dolor con analgésicos, siempre como primera línea. En el caso de que no mejoren, seguimos con el tratamiento de segunda línea, en lo que se manda a hacer el estudio confirmatorio. En el caso de SLAP, además de que se le haga una artroscopía diagnóstica, esa artroscopía actualmente ya se ha implementado para que no solo sea diagnóstica, sino también terapéutica. Ya cuando se introduce la cámara para observar si efectivamente o confirmar nuestro diagnóstico, se puede hacer la desinserción donde se esté o esté localizada la lesión y ya se aprovecha la artroscopía. Entonces eso es algo nuevo que se le ha dado a este estudio. Pues en general estuvo muy bien tu presentación, no sé si tengan alguna duda. No, no, doctora. No, doctora. ¿No? Bueno, entonces mañana nos vemos. Me dijo su jefa de grupo que el doctor no les pasa asistencia. Entonces, pues no les voy a pasar lista. Y mañana nada más me podrían decir qué tema vamos a ver mañana, por favor. Sería lo mismo, pero sería en el codo. Son lesiones En el codo. en el codo, sí. Ok, entonces mañana nos vemos. Sí, doctora. ¿Está bien? Hasta mañana. Que tengan bonita noche, hasta mañana. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Gracias.